Hola hermanos, el día de hoy, 25 de julio del 2022, todos los 25 de julio, celebramos la fiesta del santo patrono de España, Santiago Apóstol, o Santiago el Mayor, ¿no? El hijo de Zebedeo, acuérdense de Zebedeo, Salomé se llamaba su mamá, es el hermano de Juan, es el hermano mayor de Juan, y se le llama Santiago el Mayor normalmente porque hay un Santiago el Menor, ¿verdad? Acuérdense, aquel que va a quedar allá como obispo de Jerusalén, ¿no? Bueno, muy importante también él. Santiago el Mayor es del grupo más íntimo del Señor Jesús porque era un Boanerges, era un hijo del trueno, ya lo sabemos, y tronaba, y en serio, tenía un carácter terrible, y entonces por eso el Señor Jesús, marcación estricta, ¿verdad? Y lo tenía a la par junto al hermanito y a Pedro. Algunos, las predilecciones del Señor Jesús, así pasa con los maestros, ¿verdad? Siempre uno tiene a los alumnos más difíciles, los tiene ahí en la mira para que no se le vayan tan lejos, y entonces los llevó a la transfiguración, los tuvo también en Getsemaní junto a él, en la resurrección de la hija de Jairo. Bueno, en fin, vamos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que estuvo evidentemente en la última cena, que estuvo evidente en Pentecostés, y ahí es donde la historia empieza a ser un poco particular, ¿no? Porque hay varias tradiciones, hay al menos tres tradiciones que podrían complementarse, y la insistencia podría ser la prueba de que efectivamente no estamos lejos de esa verdad. Se dice que él atravesó el Mediterráneo, que atravesó las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, y pues bordeando lo que sería evidentemente la costa andaluza, llegó a Portugal y terminó llegando al Finisterre, al fin de la tierra, allá en Galicia. Es una versión. La otra versión es que llegó a Tarragona, y atravesó a través del valle del río Ebro, llegó hasta Cesaraugusta, Zaragoza. Y bueno, allí convirtió a 7 varones apostólicos, así se le llama, los 7 primeros cristianos en España, que luego van a ser ordenados por Pedro en Roma, una cosa así, ordenados obispos directamente para que evangelizaran toda España. Hay otra versión que dicen que entró por Cartagena, es decir, vamos. Lo que ocurre, ahí ya viene la tradición muy linda, dice que pues estando en Cesaraugusta con aquellos 7 hombres, ya les digo, los apostólicos, los primeros apóstoles de España, varones apostólicos, entonces se les apareció la Virgen sobre un árbol, de hecho, y de hecho de ahí viene la devoción a Nuestra Señora del Pilar, porque fue en una columna donde ella se apareció. Lo que le anunciaba su próxima dormición, es decir, le anunciaba y que le pedía que regresara a Jerusalén, y entonces el apóstol regresó a Jerusalén. Allá el problema es que Herodes Agripa, toda la vida me confundo en Agripa y Antipas. En Herodes el Grande no hay ningún problema, pero siempre me confundo entre Agripa y Antipas. Pues él le va a decapitar alrededor del año, es el primer apóstol mártir, es el protomártir de los apóstoles. Tiene que haber sido alrededor del año 41 al 44, más o menos, por ahí tiene que haber sido. Y entonces aquí viene la tradición. Se dice que 2 de sus discípulos, uno que se llamaba Teodoro y el otro que se llamaba Anastasio, lo tomaron, el cuerpo, la cabeza también, y se la llevaron, hay un relato lindo, ¿no? En un barco de piedra. Vaya usted a ver cómo es un barco de piedra, ¿no? Y lo llevaron hasta el Finisterre. Y allá aquí viene el detalle, ¿no? Esto sí es cierto desde el punto de vista arqueológico. Desde el punto de vista arqueológico, en el lugar donde está Santiago de Compostela, que el lugar ya propiamente es determinado en el siglo IX, un tal Pelayo le dice al obispo que se miran por allá unas estrellas que salen de un monte, por eso Compostela, el campo de las estrellas. Y entonces, aunque hay otra versión también con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, igual. Entonces el asunto es que ahí lo que sí había, y está probado arqueológicamente, era un pequeño asentamiento romano, muy, muy pequeño, que tenía un gran cementerio. Y sobre el cementerio se ha trabajado porque un montón quisieron ser enterrados alrededor de una tumba principal. Y se encuentran varias inscripciones, varios epígrafes que dicen mártir, mártir. Entonces, ahí es donde entra el detalle, ¿no? Hay una comisión que el Papa León XIII nombró a finales del siglo XIX, que al final concluyó que efectivamente eran los restos de Santiago.
Bueno, vamos, se encuentra, porque encontraron en esa tumba principal 3 restos óseos humanos del siglo I. Y entonces se supondría, según la tradición, que sería Teodoro, Anastasio y Santiago, que ahí quedaron enterrados. Bueno, evidente, desde el momento del descubrimiento de los restos de Santiago, empezaron las peregrinaciones, y ustedes saben que durante la Edad Media eso fue extraordinario. Se iba a Santiago de Compostela, el Camino de Santiago. Yo he recorrido algunos pedacitos del Camino de Santiago, cuanto quisiera hacer todo el camino francés. Ay, Dios mío, sería interesante, ¿no? Pero bueno, y ya les digo, entonces esa devoción ha crecido. Es el patrono de España, y luego viene el tema, ¿no?, histórico, o los relatos de la lucha contra los moros, contra los musulmanes. Santiago ya por ellos. Bueno, entonces se gritaba, ¿no? Y porque era para, se le pone Santiago Matamoros, porque era el que mataba a los moros. Bueno, ya les digo, eso ya son asuntos del folclore, llamémosle así, de las tradiciones. Santiago de Compostela es un lugar preciosísimo. Yo he podido estar ahí y realmente es una cosa extraordinaria, ¿no? Un lugar que creció alrededor de una devoción a un santo de esta categoría. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Evidentemente comprenderán que las lecturas del día de hoy pues tienen un carácter, llamémosle así, propio, ¿no? Porque, ¿qué vamos a hacer? Entonces, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y entonces es capítulo 4, versículos del 7 al 15. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplica la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda carta a los Corintios está marcada por una apología de Pablo. Pablo se está defendiendo frente a todos aquellos que decían en Corinto, no, pues Cefas, Apolo, acuérdense todo aquello, ¿no? Y entonces, por eso Pablo describe lo que le pasa a los apóstoles. Y entonces lo dice por todas partes. Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se manifieste la fuerza de Dios, no la nuestra. Precioso eso. Sufrimos toda clase de pruebas. No nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Derribados, pero no vencidos. Llevamos por todas partes en nuestro cuerpo las señales de la muerte de Jesús, para que también se manifieste la resurrección. Algunos, fíjense, que de aquí deducen que es que Pablo estaba estigmatizado, ¿no? Porque llevaba las marcas de Jesús. Pero bueno, igual, este es un texto precioso, ¿no? Todo apóstol, y nosotros pues pertenecemos a la iglesia que es una santa católica y apostólica. Claro, están los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y de eso nos beneficiamos nosotros, claro que sí, no de la apostolicidad de la iglesia, lo que sostiene la iglesia. Pero claro, el elemento está ahí, ¿ya? Por eso nosotros poseemos ese espíritu de la fe, ¿ya? Creemos y por eso hablamos. Porque habrá algunos cristianitos que nunca hablan de Dios, porque no creen. Es un asunto de fe, es un asunto del misionero, es una persona llena de fe. Así como Santiago, que fue hasta el Finisterre, fue hasta el final de la tierra para evangelizar. Bonita la imagen, ¿no? Bonita la imagen. Boanerges, que tronaba, pero tenía tanta energía que hasta llegó hasta aquellos lugares. Bueno, vamos al Evangelio. El Evangelio, Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, doña Salomé lo que anda pidiendo, por favor. O sea, ay, pero es que toda mamá es igual. O sea, seamos honestos, ¿verdad? Las mamás son así, siempre andan pensando en lo mejor para sus hijitos. Y como de algún lado tenían que tronar estos truenitos, entonces la doña también tronaba. Sí, la mamá también era, vamos, de armas tomar, se fue y le pidió al Señor aquí para la selfie, que salga uno a la derecha y otro a la izquierda. Pues no, señora, eso le toca a Dios decidirlo. Pero miren que son, dicen en mi pueblo, aventados. Cuando les dijo el Señor, ¿podrán beber el cáliz? Sí, podemos. Y lo bebieron. Claro que sí, Santiago, sobre todo, el primer mártir de los apóstoles. Juan no. Pero ya hay que ver, ¿no? Ese temperamento de ellos. Claro, la envidia, que ya les he dicho yo en la iglesia, es el peor pecado. El peor pecado es la envidia. Y entonces, estos envidiosos, los otros 10 son envidiosos y ya piden allá que les den también su partecita en el asunto y se molestan. Y Jesús sienta las bases del verdadero apostolado. Estamos para servir. Esa es la clave. No, el que dirige la jerarquía en la iglesia no está para oprimir, no es para imitar a cómo actúan nuestros políticos, que no les importa a nadie más que ellos, sino para servir. Eso es la clave. El que quiera ser grande entre ustedes, que se vuelve el servidor de todos. Eso es el cristianismo. Es decir, ay, la tentación que tenemos todos, ¿no? de sobresalir, de ser los primeros, pero eso lo único que haría es destruir el proyecto de Dios en nosotros. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, tú me llamas como llamaste a Santiago cuando estaba en la barca con su padre y su hermano. Y yo quiero responderte como él, sin excusas, sin dejarlo para mañana. Quiero responder a tus llamadas, a las llamadas de la conciencia de los hermanos, con prontitud, inmediatamente. Señor, tu cercanía, tu amor, tus palabras cambiaron radicalmente la vida del apóstol. Aquel hombre violento, hijo del trueno, buscador de grandezas, dispuesto a pedir fuego del cielo para consumir una ciudad que no te recibió. No muchos años después, cuando llegó el momento de morir martirizado, no se echó atrás y lo dio todo. Ayúdanos a estar cerca de ti, a acoger tu palabra y tu amor para que nuestra vida cambie como se transforme el barro en manos del alfarero. Señor, tú hiciste de Santiago un gran evangelizador. Con la ayuda de la Virgen tuvo claro que no se podía guardar para sí el tesoro de su fe y la anunció con mucho valor, a pesar de dificultades y persecuciones, convencido de que cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios Padre. Que nuestras palabras y nuestros compromisos, nuestra alegría y nuestra esperanza anuncien a todos que tú, Jesús, eres el amor que siempre nos acompaña y nos salva, y el camino que nos conduce a la felicidad más grande. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santiago Apóstol y la Virgen del Pilar. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Un feliz día, felicidades a nuestros hermanos españoles en el día de su santo. Feliz lunes para todos.